relajación transversal, nada más que se utilizan los tiempos de relajación transversal. Y aquí es para obtener la relaxividad transversal. Y bueno, una vez que mencionamos la relaxividad, ahora, ¿de qué depende tener una buena relaxividad para los agentes de contraste? Básicamente depende del número de moléculas de agua coordinadas. Si ustedes recuerdan, cuando les mostré los agentes de contraste aprobados por la FDA, todos coordinaban con una molécula de agua. Entonces, por eso es importante, porque depende de ella, ya que esta molécula de agua se va a intercambiar con las moléculas de agua que nosotros tenemos en nuestro organismo. Ese intercambio o el tiempo en el que se dé ese intercambio también va a ser importante, así como la rotación de la molécula o agente de contraste o complejo de gadolinio, como gusten mencionarlo. Aquí les muestro una imagen de un cerebro humano de un hombre de 75 años que presentaba dolores de cabeza, al cual le diagnosticaron un meningioma. En esta primera imagen se tomó con un tiempo de relajación longitudinal y básicamente pues no nos da o no podría dar mucha información. Fue en ausencia de un agente de contraste. Pero aquí al lado derecho podemos observar que tenemos la misma imagen de un tiempo de relajación longitudinal, pero ahora en presencia de un agente de contraste. Y claramente se puede observar el meningioma. Muy bien. Ahora, el gadolinio es el encargado de reducir los tiempos de relajación, o sea, cuando los protones están en un estado excitado, que bajen más rápido al estado basal. Y por ende, si hay un tiempo de relajación menor, vamos a obtener una relaxividad mayor. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué no suministrar el gadolinio solo? Porque este para el organismo puede precipitar a pH fisiológico, puede unirse a las proteínas, puede formar hidrocomplejos y bien puede también ser tóxico. Por lo tanto, se busca que los agentes de contraste tengan una alta estabilidad, tanto termodinámica como cinética. Algunos efectos secundarios del uso de agentes de contraste basados en gadolinio pueden ser picazón, náuseas, dolor de cabeza, mareos, sensación de frío al ser inyectados y en el caso de los moderados, alteración del ritmo cardíaco. Y algunos más graves pudieran ser para pacientes que tienen una función renal comprometida y pudieran llegar a presentar una necrosis sistemática. Esto se ha reportado principalmente con agentes de contraste de cadena lineal, cuando utilizan de cadena lineal, como era el caso de los que están aprobados por la FDA, que estaban en el apartado A y en el apartado B. También se ha demostrado que el uso prolongado de agentes de contraste pudiera depositarse en el tejido nervioso. Es por ello que la FDA y la EMA recomiendan limitar el uso clínico de agentes de contraste lineales debido a la acomodación de gadolinio en tejidos nerviosos. Y el uso de agentes de contraste macrocíclicos se considera seguro en pacientes con una función renal normal. Un agente de contraste ideal es aquel que logra la mayor concentración tisular con la menor cantidad de efectos adversos. Por lo tanto, lo que se busca en los nuevos agentes de contraste es que se deban suministrar o administrar como complejos. Bajo condiciones fisiológicas, tener una alta estabilidad tanto termodinámica como cinética, y los complejos deben de permanecer en el cuerpo y excretarse antes de que se disocien. También se busca que sean más sofisticados, con una capacidad de mayor contraste, reconocimiento de órganos específicos
y sensibles a condiciones biológicas. Con todo lo anterior, nosotros proponemos para los ligantes que van a complejar al gadolinio que sean ciclofanos. Un ciclofano es una molécula cíclica capaz de reconocer sustratos que contiene al menos una unidad aromática unida por un puente alifático. La presencia de anillos aromáticos a los ciclofanos le confiere la capacidad de ser multifuncional, le proporciona una estructura bien definida con una profundidad suficiente, una rigidez determinante para la organización de sitios de enlace. Además, si se busca que estos ciclofanos adquieran cierta solubilidad en agua, se puede introducir cierto número de grupos cargados, como pueden ser los carboxilatos, ya sea en el borde de la cavidad o más cercanos a los sitios de enlace. Y bien, una vez que habíamos elegido el tipo de ligante que queríamos sintetizar, seleccionamos el de TPA como uno de los reactivos para formar estos ciclofanos, que sería la parte del puente alifático. Se seleccionó debido a que contiene átomos de nitrógeno y oxígeno, los cuales pueden ser donadores de electrones y después podrían coordinar fácilmente con el ion de gadolinio. Y para introducir la parte de los aromáticos, se seleccionó esta diamina que cuenta en su estructura con este benceno. Se llevó a cabo la reacción con una relación 1:9 en DTPA con respecto a la diamina. Todo esto se hizo a temperatura ambiente, con agitación magnética y una atmósfera de nitrógeno. Básicamente, este es el sistema. En el sistema atrás se coloca lo que viene siendo el DTPA en DMF y en el embudo de adición la diamina en DMF. Después se hace pasar del embudo de adición al matraz durante 40 minutos, gota a gota, lo que viene siendo la diamina disuelta en el DMF. Una vez que esta la colocamos toda en la parte del matraz, se deja la reacción con temperatura ambiente, agitación magnética y atmósfera de nitrógeno durante 24 horas para posteriormente ser filtrada y purificada. De tal forma que para asegurarnos que realmente habíamos obtenido el ciclofano, se caracteriza por infrarrojo, punto de fusión, masas, resonancia magnética nuclear de portrón, carbono 13 y análisis elemental. Muy bien, aquí les muestro primero la caracterización por resonancia magnética de protón. Esta técnica nos permite determinar las estructuras de compuestos orgánicos mediante la integración de las señales y sus desplazamientos. Para los ciclofanos CY1A y CY1B, que propusimos estas estructuras, posteriormente las corroboramos, se obtienen que los desplazamientos para los protones alifáticos que corresponden a esta parte se encuentran a campo alto, tanto para los ciclofanos CY1A, CY1B y CY2. Para el caso de los protones correspondientes a los bencenos, que serían el E, se encuentran a campo bajo. Pudimos diferenciar que se tenían 3 isómeros mediante esta técnica debido a que los desplazamientos de los protones de los aromáticos eran diferentes. Para el caso de CY1A se desplaza a 7.4 partes por millón, para CY2 se desplaza a 7.2 y para el caso de CY1B a 7.17 partes por millón. Además de que CY1B tiene este hombro muy característico. Posteriormente se tomaron los espectros de IR, donde mostraron las bandas de los principales grupos funcionales de los ciclofanos. Alrededor
de los 3.300 el NH de la amida, alrededor de los 1.700 carbono oxígeno del ácido carboxílico, alrededor de los 1.600 carbono doble enlace oxígeno de la amida, alrededor de los 1.500 el NH de la amida y alrededor de los 700 el benceno para y sustituido. Se obtuvieron rendimientos del 39% para el CY1A, del 5% para el CY1B y del 70% para el CY2. Los análisis elementales calculados y observados coinciden con sus fórmulas y además se determinó por espectrometría de masas la masa exacta de cada uno de los ciclofanos, la cual corresponde a 496 para CY1A y para CY1B, que esa sería la estructura. Y para el caso de CY2 fue de 986, con lo que se confirma que se tienen los 3 isómeros, 2 que tienen una unidad de DTPA y una unidad de lo que viene siendo la diamina o el paragilendiamina, y un isómero que tiene 2 unidades de DTPA y 2 unidades de paragilendiamina. También se determinaron las constantes de protonación para los 3 isómeros y se observa, debido a los desplazamientos específicamente de A2 y de B2, que la primera protonación ocurre básicamente en el nitrógeno de la amina central. Es importante siempre determinar las constantes de protonación cuando vamos a trabajar con ligantes nuevos para saber cómo se va a encontrar en este caso el ciclofano a los pHs en los que se requiere trabajar. Y bueno, una vez que ya teníamos caracterizados los ciclofanos, era importante revisar si realmente estos iban a poder coordinar con el ion de gadolinio, por lo que se hicieron estudios de coordinación por espectroscopía de ultravioleta visible, en donde básicamente el experimento consiste en colocar 3 mililitros de el ciclofano en una celda de cuarzo para UV visible a una concentración determinada e ir adicionando alícuotas de diferentes concentraciones del ion de gadolinio. Y aquí podemos observar los espectros electrónicos en solución del ligante CY1A con diferentes concentraciones del ion de gadolinio. Se puede observar que conforme se van haciendo las adiciones, hay una disminución en la absorbancia. Y aquí, en este otro inserto de gráfica, se puede observar que la relación gadolinio-ciclofano fue de 1, lo que quiere decir que por cada ciclofano tiene la capacidad de coordinar con un ion de gadolinio. Para el caso del ciclofano CY2, tiene la capacidad de coordinar cada ciclofano con 2 iones de gadolinio. Y para el caso de CY1B, nos encontramos con que este no tenía la capacidad de coordinar con el ion de gadolinio. Por lo tanto, le solicitamos al doctor Seferino Ramírez, que es el encargado de la parte, o era en ese momento aquí en la universidad, el encargado de la parte de los modelos teóricos, que nos apoyara, de tal forma que él simuló las geometrías conformacionales del isómero CY1A y CY1B, de tal forma que para el ciclofano CY1A encontró que tenía una geometría cuasi C2 y para el CY1B tiene una geometría cuasi de espejo. La única diferencia, o bien, más bien, lo que pudimos observar es que el carboxilato que está unido al nitrógeno de la amina central, en lugar de que esté hacia afuera, se encuentra hacia adentro de la cavidad del ciclofano. Es por esa razón que concluimos
que no puede coordinar con el ion de gadolinio. Muy bien, una vez que ya se tenían los ciclofanos que podían coordinar con el ion de gadolinio, se procedió a la síntesis de los complejos, lo cual es bastante sencilla. Básicamente, en un vaso de precipitado se coloca el ciclofano con agua destilada y agitación magnética a una temperatura entre 40 y 50 grados centígrados. Posteriormente se agrega lo que es carbonato de gadolinio poco a poco en una relación 1 a 1.1 con un exceso de gadolinio. Se deja reaccionar por 24 horas y después eh, se filtra lo que no reaccionó del carbonato de gadolinio, se precipita y se hacen lavados ya sea con etanol o acetona. Para confirmar que realmente habíamos obtenido los complejos, primeramente se caracterizaron por infrarrojo. Y lo que pudimos observar en los espectros de ambos complejos fue que al compararlos con los complejos de sus respectivos ligantes, se puede observar que la banda alrededor de 3.300 tiene un ensanchamiento. Esto debido a la posible coordinación con la molécula de agua. Y también se observó que la banda de 1.700 correspondiente al carbono doble enlace oxígeno del ácido carboxílico se desplaza o bien desaparece debido a su rigidez. Dentro de la caracterización también se obtuvieron los rendimientos. Para el caso del complejo de gadolinio con CY1A se obtuvo un 57%. Para el caso del gadolinio con CY2 se obtuvo de un 49.5%. Los puntos de descomposición fueron de 380 y 320 y también se obtuvieron las masas exactas para cada uno de los complejos. Muy bien, una vez que ya se tenía la caracterización de los complejos, ahora es importante determinar si son tóxicos, por lo que se realizaron estudios de toxicidad tanto de los ciclofanos como de los complejos. Estos experimentos los llevó a cabo el doctor Mario Leiva en células de arpe humana. Aquí se muestran las imágenes del ciclofano CY2 y del complejo y de su respectivo complejo con gadolinio, en donde se puede observar que la morfología de las células no cambia de las 24 a las 48 horas, ni para el ciclofano ni para el complejo. Por lo anterior, se puede concluir en esta gráfica que se observa una viabilidad de células está por encima del 50%, para todos los casos. Para 3 y 4 corresponden a los complejos de gadolinio, 11 y 12 para los ciclofanos, 0 vendría siendo el medio y 1 es un agente de contraste comercial. Bien, ahora necesitábamos determinar el número de moléculas de agua. Aquí es importante mencionar que para este tipo de complejos se pudiera determinar en un equipo de resonancia magnética nuclear. Sin embargo, se busca disminuir costos en cuanto al uso del equipo y en agua deuterada. Por lo tanto, se buscó otra alternativa, que en este caso sería la luminiscencia, ya que nos permite calcular el número de moléculas de agua, pero solo en complejos de europio o de aterbio, de acuerdo con la literatura, por lo que se formaron los complejos de europio con la misma metodología que para los complejos de gadolinio. Aquí también es importante mencionar que el doctor Raúl López nos apoyó con las mediciones y el doctor Cristian Salas con el análisis, debido a que ellos son los expertos en este tema. Debo de confesar que es de mis primeros acercamientos con esta técnica. Bien, pero bueno, ¿qué fue lo que se concluyó de esta parte? Pues que se determinó el número de moléculas de agua coordinada
para el ion de europio en función del tiempo de vida media y los espectros de emisión de los complejos CY1A con europio y CY2 con europio, usando esta ecuación empírica, donde esta expresión es el recíproco del tiempo de vida media de la luminiscencia del estado 5 de 0 en milisegundos. Y este otro término son las probabilidades radioactivas. Este valor es una constante. Donde se obtuvieron los valores que se muestran aquí en la tabla. Cada molécula de agua coordinada es por cada ion de gadolinio. Por lo tanto, el complejo de europio CY1A coordina con una molécula de agua y para el caso del complejo de europio CY2 coordina con dos moléculas de agua. Esto es consistente con la disminución de los tiempos de vida media del complejo de europio con el CY2 debido a que la luminiscencia se ve afectada y es menor debido a las vibraciones de las moléculas de agua, específicamente por el grupo hidroxilo. Y bien, ahora se realizaron los experimentos para determinar la relajación longitudinal y transversal. Lo primero que se hace aquí pues es preparar una solución madre de cada uno de los complejos de gadolinio en buffer de fosfato o suero sanguíneo. Después se hacen diferentes diluciones a diferentes concentraciones para poder medir los tiempos de relajación longitudinal y transversal. Para este tipo de mediciones se utilizó un equipo de resonancia magnética nuclear que no utiliza solventes deuterados ni utiliza criogénicos para su mantenimiento, por lo que es una ventaja en comparación con otros equipos de resonancia magnética nuclear. Además de que este equipo opera bajo condiciones similares a la de los hospitales. Y bien, una vez que se hicieron las mediciones, se graficaron. Aquí en el eje horizontal tenemos las concentraciones y en el eje vertical tenemos uno entre el tiempo, ya sea de relajación longitudinal o transversal, en presencia de el complejo de gadolinio, menos uno entre el tiempo de relajación longitudinal en ausencia de el complejo de gadolinio. Se me pasó comentarles en la diapositiva pasada que también es importante medir los tiempos de relajación en ausencia del complejo de gadolinio. Y bien, aquí los puntos en rojo representan el tiempo de relajación transversal y los cuadros en negro representan el tiempo de relajación longitudinal. Se hizo un ajuste de mínimos cuadrados y la pendiente corresponde a la relaxividad longitudinal para el caso de los tiempos de relajación longitudinal. Perdón, corresponde a la relaxividad para el caso de los tiempos de relajación longitudinal y para el caso de la transversal, pues correspondería para él. En esta siguiente diapositiva se muestran los valores de relaxividad obtenidos para un agente de contraste comercial que se tomó bajo los mismos parámetros que el agente de contraste de gadolinio con CY1A y el posible agente de contraste con gadolinio es CY2. Cabe mencionar aquí que estos experimentos fueron realizados por Enrique Moreno Fierro, que es un alumno que está trabajando en su tesis de licenciatura. Y bien, como ya les había mencionado, esos experimentos se hicieron tanto en buffer de fosfato como en suero sanguíneo, todos ellos por triplicado. Aquí se muestra la relaxividad longitudinal y la relaxividad transversal. Podemos, si comparamos el agente de contraste comercial con el complejo de gadolinio CY1A,
podemos observar que se obtuvieron valores mayores para el agente de contraste comercial, tanto en buffer como en suero. Pero al compararlo con el complejo de gadolinio con CE2, podemos observar que se obtuvieron valores de relaxividad, tanto longitudinal como transversal, mayores que para el agente de contraste comercial. Todo ello, lo anterior, se puede atribuir al hecho de que tiene dos iones de gadolinio, los cuales coordinan con dos moléculas de agua, y sumado a ello, este complejo tiene un peso molecular mayor que el agente de contraste comercial, que si ustedes recuerdan cuando yo les comentaba de qué depende tener una relaxividad buena en un agente de contraste, pues bien, este complejo cumple con por lo menos dos de esos puntos. Tiene dos moléculas de agua coordinada y tiene un mayor peso molecular. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con el agente de contraste o bien con el complejo de gadolinio CY1A que no mostró buenos valores de relaxividad? Pues tenemos una alternativa. Existen agentes de contraste de nueva generación que se conocen como PARACES por sus siglas en inglés, que no es otra cosa más que un mecanismo de transferencia de saturación por intercambio químico y que se basa en el intercambio de protones disponible de los grupos NH o bien amina, amida o hidroxilo o agua. Y este tipo de agentes de contraste de nueva generación pueden proporcionar información metabólica e información anatómica. Este tipo de experimentos, a diferencia de el de un agente de contraste tradicional, eh, requiere que haya un intercambio químico. Voy a tratar de explicarles cuál es el mecanismo con esta imagen. Vamos a suponer que aquí tenemos para el grupo B el agua del medio. Vamos a suponer que es lo que nosotros tenemos en el organismo. Y en el caso de el grupo A sería el agua que está coordinando con el agente de contraste o con el complejo a utilizar. Se hace incidir un pulso de saturación de tal forma que algunos de los protones que están en el estado de baja energía pasan al estado excitado. Si el tiempo en que tardan en regresar a su estado basal es muy rápido, todo procede como un experimento normal, como si se fuera a procesar un agente de contraste tradicional. Sin embargo, si el tiempo de relajación, el tiempo que tarda en relajarse del estado excitado al estado basal es lento, se da la oportunidad para que haya un intercambio químico entre los protones tanto de alta energía como de baja energía, de tal forma que al enviar la señal y poder obtener una imagen, vamos a poder ver diferentes contrastes. ¿Cómo logramos que haya agentes de contraste que tengan un tiempo de relajación menor? Pues bueno, se pueden acomplejar con iones lantánidos, como por ejemplo con europio, con iterbio, con disprosio, entre otros. Estos agentes pueden ser sensibles tanto a pH, pulsos de saturación, temperatura y concentraciones. Aquí les traigo unos ejemplos. El candidato a doctor Octavio Serna sintetizó del mismo ligante CY1A, pero con iterbio para utilizarlo como agente para CES. Aquí en esta imagen se puede observar que alrededor de menos 15 partes por millón hay cambios en los espectros de acuerdo a una variación de pulsos de saturación. Esta banda correspondería al intercambio de los protones del grupo amida con
los protones disponibles del agua del medio. También realizó este experimento, pero ahora a diferentes pHs, y también se puede observar que hay cambios en la misma banda. Y después el compañero decidió sintetizar también el complejo de iterbio, pero ahora con el ciclofano CY2, y determinó también el mismo tipo de experimento, pero ahora teniendo variaciones en la temperatura. También observó que el protón del grupo amida se intercambia con el medio y puede haber un recorrimiento o un desplazamiento en las partes por millón conforme hay un cambio en la temperatura. Aquí se notó un desplazamiento de 30 partes por millón hasta 23 partes por millón. Por lo que este tipo de complejos también funcionan como agentes de contraste de nueva generación. Y bien, esto es un poco de lo que les quería presentar, y voy a concluir con que se sintetizaron y caracterizaron los ciclofanos CY1A, CY1B y CY2, y los complejos con gadolínio CY1A y CY2. Asimismo, para los ciclofanos CY1A, CY2 y sus respectivos complejos, se demostró que tienen una viabilidad arriba del 50% frente a células humanas ARPES, por lo que no se consideran tóxicos. También se determinó mediante luminiscencia que los complejos de europio CY1A y CY2 cuentan en su estructura con 1 y 2 moléculas de agua coordinadas respectivamente. El complejo de gadolínio CY2 presenta valores de relaxividad mayores que los agentes de contraste comerciales, por lo que podría ser utilizado como agente de contraste para resonancia magnética de imagen. No puse o no incluí nada de las conclusiones de los nuevos agentes de contraste para CES, debido a que son trabajos preliminares y pues faltan más estudios. Pero bueno, tenemos evidencia de que sí funciona. ¿Cuáles son las perspectivas de este trabajo? Pues bueno, hablaba yo en un inicio que es importante que tengan una estabilidad, tanto termodinámica como cinéticamente, por lo que es necesario hacer estudios de transmetalación con los iones endógenos cobre, calcio, fierro y zinc, para corroborar que el gadolínio permanece coordinado con el ciclofano o en forma de complejo antes de que pudiera excretarse en caso de que fuera suministrado a un paciente, así como estudios cinéticos para determinar su estabilidad, estudios de tiempos de relajación longitudinal y transversal en un equipo de hospital, y trabajar más en los complejos de nueva generación. Creo que aquí tenemos bastante trabajo. También me gustaría compartir con ustedes varias estructuras de ciclofanos que hemos sintetizado en nuestro grupo de trabajo, los cuales se han utilizado para coordinar con diferentes iones lantánicos o bien para reconocimiento molecular de sustratos. Y bueno, me gustaría agradecer por la invitación, pero también a las personas, pues, o más bien a las instituciones que nos proporcionan los recursos o el financiamiento para poder llevar a cabo estos proyectos. En primer caso, a la Universidad de Sonora, el cual bajo este proyecto me otorgó un apoyo el año pasado para trabajar, y al CONACYT, que en la convocatoria del año pasado de Ciencia de Fronteras tuve la oportunidad de ser favorecida en un proyecto individual en el cual pues está relacionado este trabajo. Y antes de agradecerles
por su atención. Les comparto esta imagen en donde se encuentran algunas de las personas que colaboran en este proyecto. Aquí te les presento al doctor Inoue, que es uno de los fundadores del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, el cual ya está retirado, pero sigue trabajando arduamente con nosotros, seguimos publicando con él. La doctora Roselena Navarro Gautrín, que fue mi directora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, la cual también hace poquito se acaba de jubilar, pero bien, sigue colaborando también con nosotros. Aquí está el candidato a doctor Octavio Serna, que es el que trabaja con los nuevos agentes, con la nueva generación de agentes de contraste. Aquí también se encuentra el doctor Cristian Salas, que en su momento pues, fue estudiante de este posgrado. El doctor Alex Salazar, que también es un colaborador muy importante para este proyecto. Y ellos son algunos de los estudiantes que están haciendo tesis de doctorado o bien que realizaron su servicio social o alguna tesis de licenciatura. Ah, bien, y este joven que está por aquí es Enrique Moreno, que fue el encargado de hacer los estudios de relaxividad. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención y pues quedo abierta por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tema. Muchas gracias, doctora Yedid. Muy interesante su presentación. Ah, comenzamos con la sección de preguntas. Por favor, si tienen preguntas, pueden levantar la mano para irles dando la palabra. Adelante, doctor Ciro. Hola, ¿qué tal? Eh, Oye, una excelente plática. Me pareció muy interesante todo el tema que presentaste en relación con así que con los elementos que usas para el contraste y en particular la forma de que se pueden, digamos, combinar con propiedades de algunos de los lantánidos. Si me escuchas. Sí, lo escucho. Ok, perfecto. Una de las cosas que me llama la atención es, en alguna forma, hay una cierta diferencia con respecto a los marcadores biológicos para imágenes de monitoreo en vivo, digamos, de cuerpos que pudieran ser tumores y ese tipo de cosas que se utilizan, que es uno de los temas que nos ha ocupado recientemente para participar con las características luminiscentes de una serie de materiales de dimensiones nanométricas. La idea en este caso es poder funcionalizarlos de tal manera que se vayan y se adhieran a ciertas áreas en particular eh, que son de interés, por ejemplo, ya sea partes de las células o bien tejidos como tumores y ese tipo de cosas. Tengo entendido que en el caso de los materiales de contraste que ustedes manejan, realmente es general, ¿no? O sea, entra en todo el tejido, en todos los tejidos, a lo mejor algunos de ellos preferentemente en cierto tipo de tejidos que en otros, pero no están ahora sí que funcionalizados para que se vayan y se adhieran a cierto tipo de tejidos, ¿verdad? No, es una intención y una inquietud que tenemos. Todavía no hemos trabajado en esa parte, pero sí queremos dirigirnos hacia allá. Perfecto. Bueno, suena muy interesante de todas maneras porque, como tú ya mencionaste, algunos de estos materiales, no es el caso del gadolinio, pero sí el caso del europio,
del iterbio y de una serie de otros materiales que pertenecen al grupo de los lantánidos, que tienen características que también podrían permitir no nada más la imagen, por así decirlo, o la localización mediante la imagen debido a propiedades luminiscentes, sino también para la capacidad de tratamiento, ¿no? Lo que han llamado últimamente como teranóstica, ¿no? Así es. Ha habido varios intentos de utilizar, digamos, complejos híbridos como los que ustedes utilizan, por ejemplo, en este caso del ciclofano con el gadolinio y cosas similares. Pero tengo entendido que ha habido problemas en cuanto al decaimiento, tiempo de decaimiento de las propiedades de estos materiales y también en cuanto a la característica de eliminación, ¿no? Porque como tú planteas, en tu caso es secretado tal cual el complejo antes de que se degrade, de tal manera que pues la eliminación es prácticamente muy eficiente. ¿Existe alguna diferencia a medida que ustedes les meten los lantánidos a estos materiales en las que la eliminación de estos factores no sea al 100%, sino que haya algún remanente que permanezca en el cuerpo? Sí está en la Degradado, literatura pues, reportado. ¿no? Sí está reportado en la literatura que hay casos en los que hay depósitos en tejidos nerviosos cuando el uso es prolongado. Eso es. Eso es. Por eso es que se busca, pues, formar complejos que sean más estables. De acuerdo, de acuerdo. ¿Todo bien? Pues muchas gracias por tu plática, muy interesante y ojalá y podamos seguir interactuando a través de gente como Raúl, que está aquí participando activamente en nuestro grupo, y en cualquier otra cosa que surgiera por ahí la inquietud. Yo creo que sería interesante ver si podemos establecer colaboraciones en alguna forma en la que podamos pues utilizar el conocimiento que ustedes ya tienen en la preparación de los complejos y su administración, por así decirlo, y su comportamiento una vez que se incorporan en un tejido vivo, ¿no? Biológico, y las características y técnicas que tenemos a nosotros de medir la fotoluminiscencia, la localización de este tipo de complejos una vez que se incorporan en el cuerpo, ¿no? Sería muy Gracias por tu... interesante. Muchas gracias y a sus órdenes. Gracias, doctor Ciro, por las preguntas. Continuamos con José Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda, no comprendí muy bien, estaba cortando por internet, Ay, qué respecto a pena. las gráficas que muestra, donde hizo una regresión lineal sobre los valores que dan comparados entre el material, bueno, el comercial y el que se está fabricando, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Eso, hay una tabla también donde se muestran esa. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las ventajas o desventajas de la diferencia entre los valores? Ok, a mayor relatividad, a mayores valores, el agente de contraste podría, bueno, no, está demostrado que a mayor relatividad vas a obtener una imagen con una mayor nitidez y posiblemente requieras suministrar una concentración menor. Entonces es algo que se busca. Por eso es mejor tener agentes de contraste con una mayor relatividad. Porque a menor concentración, pues puedes obtener una imagen muy nítida para poder diferenciar entre un tejido patológico y un tejido sano. No sé si responda con eso tu pregunta. Sí, muchas gracias.
Ok. Gracias, Iván, por tu pregunta. ¿Tenemos más preguntas de parte del público? Pueden levantar su mano, por favor. Raúl, adelante. Sí, gracias. Pues bueno, antes que nada, felicidades, es un trabajo muy extenso, ¿no? Y desde luego, pues, que de manera resumida nos lo presentas, pero atrás hay mucho trabajo. Y yo más que nada tengo una pregunta que despertó un poquito mi curiosidad, y es y perdona, ¿no? Si a lo mejor lo mencionaste, pero ¿por qué te inclinaste por primera vía, por así decirlo, con el gadolinio? Bien, este trabajo realmente yo lo empecé hace muchos años. Empecé con este trabajo alrededor del 2008. 2008, no, yo creo que antes, como en el 2007. Fíjate, con mi tesis de licenciatura. En ese momento no había tanta información sobre los agentes de contraste de nueva generación. Entonces, esa fue una de las razones por las que inicié con gadolinio. Ahora realmente tenemos todos esos ciclofanos que mostré, básicamente los tenemos coordinados con casi todos los iones lantánidos. Entonces, pero la razón fue que en el momento en que yo inicié, pues ese era lo que se buscaba, ¿no? Mejorar específicamente los agentes de contraste con gadolinio. Entonces, de ahí nace la inquietud. Yo quiero Ok. aprovechar este momento también para agradecerte, porque No, ¿de pues tú qué? nos hiciste el favor de hacer las mediciones de los tiempos de vida. Entonces, pues yo personalmente nunca te había dado las gracias, no siempre todo ha sido a través de Cristian. Y pues felicidades, ¿no? Porque no exactamente de este tema, pero derivado de este tema, pues ayer nos aprobaron un artículo. Entonces, pues felicidades y muchas gracias. No, ¿de qué? ¿De qué? Al contrario, como lo mencionaba el doctor Ciro, pues aquí las puertas están abiertas, ¿no? Para colaborar, porque a final de cuentas, pues todos llevamos un camino, y si te has dado cuenta, pues todo se vuelve en algún momento multidisciplinario, ¿no? No te puedes ir nada Así más es. por un camino. Entonces, desde luego que aquí tienen las puertas abiertas para lo que se necesite. Y igual, pues te agradezco, ¿no? Por esa oportunidad, y pues por contemplar en cierta forma aquí a un servidor. Pues Y de todos modos, pues bueno, espero en un futuro volver ahí a coincidir, ¿no? En algún trabajo. esperemos que sí. Sí, porque ya le mandamos a Cristian Salas algunos otros complejos. Bueno, perfecto. Muy Ahí bien. estamos de todos modos en comunicación, y felicidades por tu trabajo, que es muy extenso, ¿eh? Felicidades. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Bueno, si nadie más tiene preguntas, vamos a dar por concluida la presentación de hoy, el seminario de hoy. Agradecemos a la doctora Yedid por haber aceptado la invitación a este espacio, y los vemos dentro de algunas semanas con otro seminario. Muchas gracias. Que pasen Gracias. buen día a todos. Gracias, buena tarde. Hasta luego.